Mi nombre es Catalina. Estoy estudiando licenciatura en Pedagogía Infantil. Mi tutora se llama Ejemplo. Soy del grupo 881 y la fecha de hoy es 15 de abril del 2018. El tema son las redes sociales. ¿Qué son? Son una estructura capaz de comunicar entre sí a personas o instituciones a través de Internet. Se pueden establecer relaciones que creen grupos o comunidades con intereses comunes. Las redes sociales se han convertido en una forma de comunicar, llegándose a hablar incluso de un periodismo ciudadano. A través de estas páginas podemos encontrar un acceso fácil y rápido a muchísima información sin necesidad de utilizar un buscador. Esta forma de comunicación se produce además en ambos sentidos, ya que el contacto es constante. Cuando alguien publica un contenido, los lectores responden ya sea dando su opinión o formulando preguntas. Esta nueva comunicación presenta grandes ventajas que tanto las empresas como los medios están aprovechando cada vez más. Una de las características de las redes sociales son los vínculos y conectividad. Se trata de que los usuarios deben ser capaces de relacionarse y hacer crecer sus redes de contactos. De lo contrario, no podríamos hablar de redes sociales. Junto a la construcción de un perfil, los sitios de redes sociales ofrecen también la posibilidad de crear listas de amigos, compartirla con otros y contactar con las redes de nuestros contactos. Otra sería la interacción. Es lo que mueve las redes sociales, lo que mejor plasma su carácter social, ya sea que se comparta un mismo interés en algún deporte, una misma institución o lo que sea, la gente está allí para comunicar y expresarse. Otra sería la personalización. Los usuarios son capaces de hacer las configuraciones en tiempo real. A diferencia de los foros y otras formas de comunidad, las redes sociales ofrecen la oportunidad de establecer relaciones con respuestas inmediatas, asegurando una interacción continua. Inteligencia colectiva. Esta trata del sentido de colaboración y ayuda mutua inspira la conformación de redes sociales. Este lenguaje en comunidad propone y soluciona y da soporte a la misma. El lenguaje multimedia e intertextual. El lenguaje de las redes sociales es el de Internet, en el que se usan los recursos audiovisuales como imágenes, videos, etc. y los enlaces para comunicar. Otro sería la viralidad. El sistema de redes de contactos hace fácil la propagación de contenidos, multiplicando exponencialmente su exhibición y influencia. Los objetivos. Primero, comprender desde una perspectiva pedagógica y didáctica la importancia que tiene el uso de las redes sociales en la educación. Pretende ayudar en la búsqueda de empleo. Identifica las potencialidades educativas que tienen las redes sociales para la enseñanza y el aprendizaje de las diferentes áreas de conocimiento. Diseña propuestas de enseñanza, de aprendizaje y cantidad de servicios de las redes sociales a la educación básica. Busca que los usuarios establezcan vínculos sin importar el lugar donde se encuentren. Esto acarrea compartir información, debatir y brindar nuestro punto de vista, analizar y todo que incluye el mundo virtual. Es una importante herramienta para las empresas ya que permite el crecimiento mediante el uso de diversas herramientas. Las redes sociales tienen varias ventajas. Tienen que ver con su velocidad y privacidad. Nunca antes vividas por la individualidad, así como su
principios